En el marco del seminario Amartya Sen, que hoy nos convoca, tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Hugo Barsky. El doctor Hugo Barsky es abogado, embajador, coordinador general de integración productiva y pymes de la Cancillería, presidente Fundación Garantizar el Desarrollo, director titular del Centro de Formación en Integración Regional CEFIR de Uruguay y profesor doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Bueno, lo escuchamos. Y no soy de la FIP, con todo lo que han trabajado hoy en el tema. Bueno, buenas tardes, me da mucho gusto de verdad estar con ustedes. Esta es una iniciativa que francamente es curioso que tenga tan poco tiempo de puesto en marcha. Una Argentina que hubiera necesitado estas iniciativas tal vez mucho tiempo antes, y que es un desafío que cuando lo comentamos en otros países realmente es tomado con un enorme interés. Yo les quería comentar que la charla de hoy, la clase va a estar vinculada a tratar de incorporar una mirada territorial, una mirada regional, una mirada latinoamericana, sumada, digamos, a la visión que ustedes tienen, también profesional, pero que permita ubicar dentro de la temática los temas regionales como un tema que nos parece absolutamente sustantivo. Yo me permitiría preguntarles, levantando la mano, si alguno de ustedes recibió en la formación profesional clases particulares o desarrollos particulares vinculados a la integración regional o a la integración latinoamericana. Si es así, levanten la mano. Bien. Si levantaban todos la mano me dejaban sin argumentos. De manera que... Y, perdónenme, les hago otra pregunta. ¿Ustedes han recibido formación especial, particular, en los temas vinculados a las pequeñas y medianas empresas? Si es así, levanten la mano. 2, 3, 4. Bien. Lo que intentaremos ver hoy es que estas dos problemáticas, lo que tiene que ver con la integración regional y lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas vinculado a esto, constituyen temas sustantivos de la época y que bien vale la pena no solamente abordarlos, sino eventualmente hasta preguntarnos cómo será posible que no se estén abordando este tipo de cuestiones. Incluso ustedes han recibido formación en las últimas clases, creo, alrededor del tema de la responsabilidad social empresaria, ¿verdad? Yo se los pongo ahora como título, después como conclusión me gustaría retomarlo. Quiero solamente decirles que, desde mi punto de vista, el tema de la responsabilidad social tiene en cada lugar del mundo y en cada región tiene una composición determinada. No en todos lados es la misma problemática. Si nosotros, en la Argentina, en Sudamérica, abordamos el tema de la responsabilidad social empresaria, simplemente como se hace en otros lugares del mundo, desarrollado, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, estaríamos corriendo el riesgo de que algo tan significativo pueda, sin embargo, transformarse en una barrera no arancelaria, en un límite
porque nosotros, eventualmente, o quienes producen algo, no estarían cumpliendo esas normas y por lo tanto no tendrían, digamos, la autorización de exportar esos mercados. Es un tema delicado, es un tema importante de tener en cuenta, porque además, en esta parte del planeta, tenemos que encontrar cuáles son las pautas sustantivas que debemos tener en cuenta para integrar nuestra cadena de responsabilidad social. Yo les anticipo algo que voy a ver en el desarrollo. Si como voy a tratar de presentarles los temas de la integración regional son sustantivos y particularmente los de la integración productiva son sustantivos, probablemente integre el decálogo de temas para evaluar si una empresa es responsable, hasta cuánto se dedica o no, o hasta cuándo atiende o no esta problemática que es sustantiva para la región. Entonces, ¿por qué les hago esta, digamos, suerte de advertencia de entrada? Porque en realidad todo lo que veamos hoy aquí tiene la pretensión de que ustedes lo coloquen en algún lugar de la lógica de ustedes, del orden de pensamiento más global. El tema de la integración, si se ve de manera aislada, como vamos a comentar, y bueno, pierde su sentido, pasa a ser eventualmente, en el mejor de los casos, anecdótico. Pero lo importante es que eso se integre y se vea cómo forma parte de los objetivos fundamentales que están planteados en este programa. Yo sé que Bernardo Klinsberg les habló de la crisis mundial, de la crisis reflejada en América Latina. Yo traía una cantidad de elementos que me parece que no es bueno que sobreabundemos. Si están esos elementos dados, trabajemos sobre ellos. Simplemente ubicándolos, por un lado, hoy en día no podemos no comenzar a analizar la crisis si no es a partir del desastre monumental de Japón, que está de más señalar las consecuencias de agudización de factores de la crisis a nivel internacional, más allá de los humanitarios que esto va a traer. Pero, digamos, probablemente de lo que han trabajado ha sido sobre la crisis financiera, la crisis estructural del 2008, la crisis de un sistema de globalización que en realidad, como vamos a ver luego, esta suerte de globalización no ha sido otra cosa que un gigantesco tratado de libre comercio sin la firma soberana de los Estados. Ustedes van a ver, seguramente conocerán, los tratados de libre comercio constituyen una suerte de mecanismo por lo cual un país se compromete a abrir libremente sus fronteras a la entrada y teóricamente salida de productos sin ningún tipo de limitación. Era lo que se planteaba a nivel regional con el ALCA. En nuestra región, México tiene un tratado de libre comercio, que es el NAFTA, firmado con los Estados Unidos, con Canadá, naturalmente con México. Tienen firmado acuerdos de esta naturaleza Perú, Chile, Colombia, Centroamérica en una cierta medida, que concibe, digamos, su manera de vincularse al mundo sobre la base de una apertura indiscriminada. Vamos a volver sobre esto, pero este concepto de apertura indiscriminada es en buena medida lo que ocurrió con esta suerte de globalización, un gigantesco tratado de libre comercio sin la firma soberana de los Estados. Nadie decidió
formar parte de un sistema en el cual lo financiero entra y salga sin ningún tipo de condicionamientos, limitaciones o controles. Esto ocurrió en el mundo, llevó a las consecuencias que ustedes conocen y analizaron, y es uno de los puntos de partida. Recientemente, seguramente les habrá hablado Bernardo, del lanzamiento de su último libro, Escándalos Éticos, que es justamente la recopilación de la expresión de este fenómeno al cual estoy mencionando, de cómo se ha manifestado a nivel de, digamos, de la banca internacional, de las grandes empresas, o de un sector de las grandes empresas, esta crisis de la globalización. Y por otro lado, esto ha generado una crisis de lo que hasta no hace mucho tiempo parecía inamovible, que era una hegemonía unipolar. O sea, el mundo giraba alrededor de una potencia sustantiva, era un mundo unipolar. La crisis ha desatado un fenómeno de lucha por ocupar lugares. El mundo podrá llegar a ser bipolar, podrá llegar a ser multipolar. América Latina o Sudamérica podrá aspirar o no a poder ser uno de los polos de un mundo multipolar. Estos son algunos de los temas que vamos a conversar ahora. Lo que sí dejó absolutamente clara la crisis, absolutamente claro, es que no hay ningún país, grande, mediano o pequeño, que pueda hacer frente al mundo solo. Nadie puede solo. De manera que la integración, los agrupamientos de países, es un fenómeno universal. En todos lados los países se suman, se agrupan, se complementan. Nadie puede solo. Por lo tanto, si hasta hace algún tiempo atrás la integración regional estaba vinculado a incluso hasta una mirada política, estratégica y hasta ideológica, hoy la integración, la suma de los países, es una realidad, como les decía, universal. Lo que sí cambia en cada uno de estos agrupamientos es el modelo con lo cual se agrupan los países. Y eso es un poco también lo que vamos a ver hoy. ¿Con qué modelo se agrupan los países y qué modelo estamos aspirando en esta región del planeta poder construir? Fíjense, hay una cosa interesante. En el centenario de los procesos revolucionarios independentistas en América Latina, en el centenario, la discusión central era el Estado-Nación. Era el Estado ante el mundo, nosotros ante el mundo. Esto ocurría en el conjunto de los países. Hoy, en el bicentenario, estamos curiosamente recuperando lo que los libertadores se plantearon originalmente, que era justamente la integración regional. Y hoy el debate, a 100 años de la visión, el Estado-Nación, es el Estado parte de un proceso de integración. Y esto es una fase importante a tener en cuenta. De alguna manera, por sintetizar esto, podríamos decir que hoy, en perspectiva, no hay nación sin región. Rápidamente, ¿de qué formas se están agrupando los países? Yo les mencionaba recién Tratado de Libre Comercio como un concepto
muy desarrollado. Con el tiempo hubo ciertos aspectos que se fueron limitando, pero el ALCA, que tuvo 10 años de preparación en América Latina, como vamos a ver después, es rechazado en el 2005, el ALCA planteaba hasta tal punto la apertura de los mercados que no admitía que un país, por ejemplo, decida tener respaldo público a, por ejemplo, la educación, porque eso era competencia desleal con las empresas privadas de educación de otros países. No se permitía, por ejemplo, el apoyo a la salud pública por parte del Estado, porque eso era competencia desleal con empresas privadas que tenían todo el derecho, con la apertura de los mercados, a instalarse aquí. Se había llegado a ese punto, ni que hablar en los temas que tienen que ver con patentes, con propiedad intelectual, con apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Eran cosas que no se admitían. Claro, ese debate fue fundamentalmente allá en los 90, fue muy duro. Fue muy duro porque implicaba cambios fundamentales. Los países que aceptaron integrar los tratados de libre comercio, digo, a pesar de que se morigeraron de alguna manera este tipo de exigencias, les trajo otro tipo de inconvenientes. Hoy hay países que por tener justamente tratados de libre comercio tienen dificultad en generar o desarrollar su propia industria, porque no pueden competir de pronto con productos industriales desarrollados en países, digamos, que tienen otra capacidad productiva. El no tener industria implica no tener puestos de trabajo. El no tener puestos de trabajo implica pobreza. Entonces, aquellos países que han optado por los tratados de libre comercio se enfrentan con serias dificultades para cubrir las oportunidades de trabajo, principalmente en las empresas de servicio o en las distribuidoras o en algunos aspectos, digamos, que han mantenido como propios. Digamos, dos ejemplos. Chile ha encontrado gran dificultad para resolver justamente los temas de pobreza a raíz de los múltiples tratados de libre comercio, pero a pesar de eso, ellos han mantenido, por ejemplo, el cobre como empresa nacional, no lo han privatizado, y eso les ha permitido, digamos, tener un ingreso que digamos, no los ha dejado tan a la intemperie. Pero, por ejemplo, México optó, en el momento en que se firma el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, México jugó a la idea de ofrecer mano de obra barata. Entonces se planteó en un espacio común con México, con Estados Unidos y Canadá, ofrecer mano de obra barata, tener digamos la experiencia que ellos ya tenían en las maquilas que ustedes conocen, constituyen, digamos, mecanismos donde el producto viene de afuera y es armado sobre la base de mano de obra barata en el país receptor. México jugó en esa dirección, tuvo un éxito parcial hasta que Centroamérica pasó a ofrecer salarios que eran la mitad de lo que ofrecía México. Y ahí empezaron los problemas, hasta que China pasó a ofrecer la mitad de lo que ofrecía Centroamérica. Entonces, a lo que el sentido común lleva, en mi opinión, además el hecho de que proponerse como objetivo tener mano de obra barata es tener como objetivo que la gente tenga un límite en su propio desarrollo, porque lo que se está ofreciendo justamente es una mano de obra barata. Entonces, digamos, más allá de esa, por supuesto, simplificando, porque estamos tratando de precisar algunos enfoques, pero los tratados de libre comercio constituyen digamos, uno de los mecanismos en los cuales se está trabajando
en nuestra región, por supuesto en otros lugares del mundo también. Ha habido otros enfoques, el del ALBA, por ejemplo, que es el que incluye a Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, algunos países centroamericanos y del Caribe, que tienen otra mirada, y una mirada más centrada en la cooperación, en lo que ellos llaman las empresas gran nacionales, donde el sector público juega un rol muy importante en la construcción de empresas productivas de carácter público, sumando capacidades, y que tienen un elemento que quiero puntualizar porque es muy interesante y porque se está estudiando en otros ámbitos, que ellos le llaman el sucre, que es un tipo de moneda basado en el intercambio compensado. Es decir, en lugar yo de, cuando compro un producto, pagarlo en divisa, lo cambio por otro producto. Un trueque, pero digamos mucho más desarrollado actualmente, que hoy es el sucre, y que es un mecanismo que puede llevar, en las discusiones que se han mantenido, especialmente en UNASUR, puede llevar a la idea de una moneda regional o una forma de pago regional. Luego tenemos el otro mecanismo, que es el del Mercosur, el de un mercado común, inspirado en buena medida, con todas las diferencias, en lo que puede ser el propio mecanismo europeo, que es apuntar a un espacio común con un sistema de protección de carácter regional, y que aborda no solamente los aspectos económicos, sino que los aspectos sociales, productivos, culturales, etc. Sobre eso vamos a detenernos luego. Otro aspecto que ustedes, otra forma que ustedes seguramente habrán escuchado, que se ha venido desarrollando, es el de UNASUR, que incluye a todos los países del Cono Sur. Allí, en UNASUR, lo que ha juntado a los países es la necesidad de sumar capacidades que vamos a ver luego, tener políticamente un mecanismo que pueda preservar la democracia en la región, los derechos humanos, sistemas de financiamiento, desarrollo de infraestructura, es decir, un conjunto de factores sumamente importantes. Ustedes seguramente recordarán dos éxitos y un fracaso. El intento de desestabilización en Bolivia en su momento fue parado por los jefes de Estado de UNASUR, que impidieron el golpe de Estado en Bolivia. Lo mismo ocurrió más recientemente en Ecuador, donde los países de UNASUR plantearon la férrea defensa de la democracia en Ecuador, y donde se fracasó fue en Honduras, donde el golpe de Estado prosperó. El presidente Zelaya fue sacado de una manera violenta de la presidencia, y UNASUR no logró, a pesar de todos los esfuerzos, que esto se revirtiera. Sin embargo, UNASUR no reconoce al gobierno de Honduras como un gobierno legítimo. ¿Por qué UNASUR no aborda también los temas económicos? Porque dentro de este espacio geográfico tenemos países que han optado por tratado de libre comercio y países que hemos optado por un mercado común como el Mercosur. Entonces, ¿cómo hacemos funcionar de manera armónica quienes, por un lado, defendemos un espacio productivo propio, tenemos aranceles externos comunes, y aquellos que tienen totalmente abierta la frontera? ¿Cómo resolvemos esta problemática? Por eso, UNASUR no terminó siendo el Mercosur ampliado, sino que adoptó otras formas para poder respetar las realidades conceptuales que había de cómo organizarse
en los distintos países. Hay otro mecanismo que no tiene necesariamente una gran estructura todavía, que es la CALC, que es la Comunidad de América Latina y el Caribe, que nuclea a los 33 países de la región y que realmente produjo coincidencias sumamente importantes hace 2 años y que ya vamos a ver si también lo podemos abordar. Entonces, decíamos distintas formas de organizarse sobre la base siempre del agrupamiento, modelos distintos. No sé si ustedes habrán visto el libro justamente de Klinsberg y Amartya Sen, Primero la gente, donde Amartya Sen, digamos, pone el acento principal en las inmensas asimetrías en la distribución de la riqueza en el mundo. Bueno, miren, yo pienso que tenemos que tener en cuenta 3 asimetrías. La primera es las asimetrías que cada país de un agrupamiento, las asimetrías que cada uno tiene con el mundo. Segundo, las asimetrías que se tiene entre los países que integran ese espacio común. Y en tercer lugar, las asimetrías que existen al interior de los países, con los temas de los desequilibrios sociales. De cómo se aborden esas 3 asimetrías con el mundo, con los socios y con la realidad interna, define en buena medida el carácter de modelo al que se aspira. Si a mí simplemente me importa comprar y vender, tengo una mirada de la simetría con el mundo, tengo una mirada de la simetría con mis socios y tengo una mirada de la simetría hacia adentro. Lo decide el mercado. Por lo tanto, estos son temas sumamente importantes para poder entender cómo se produce, cómo se comercia y cómo se distribuye. O sea, lo que comentábamos antes. ¿Qué modelo y con qué actores se construye ese modelo? Miren, parece mentira, uno a veces en el ritmo se le escapa, pero en el último quinquenio, un poquito más, del 2005 a la fecha, han ocurrido en la región hechos muy interesantes dentro de la dinámica que estamos conversando. En primer lugar, en noviembre del 2005 se realizó en Mar del Plata la cumbre hemisférica tradicional que periódicamente se realiza en la región, ¿no? En esa cumbre hemisférica que se hizo en Mar del Plata, los presidentes decidieron qué modelo no querían. Y ahí es donde plantean no al ALCA. Pero además ocurrió ahí un hecho, en mi opinión, muy importante. Yo tuve la suerte de estar. En mi opinión, es ahí donde los presidentes toman en sus manos la política exterior, por primera vez. Siempre los temas de la política exterior eran manejados por las cancillerías. Los cancilleres discutían, los funcionarios debatían, los jefes de Estado hacían una intervención de carácter protocolar y así ocurrían los encuentros y las cumbres. En este caso fue un cambio brutal, les diría yo. Como se estaba discutiendo un tema de la magnitud de sí o no al ALCA, los jefes de Estado se reunían en los rincones, como digamos, negociaban con los papeles, no había ningún funcionario intermediando, tachaban, discutían. En un momento Fox, el presidente de México,
asume la defensa del ALCA, queda muy aislado, después es Uribe de Colombia quien toma la defensa un poco del ALCA, el resto de los países muy activos, digamos, Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez, Chávez, Leonel Fernández, una cantidad de jefes de Estado debatiendo y sinceramente, un Bush que estaba ahí sentado, absolutamente desconcertado, que no entendía qué es lo que estaba pasando, porque así no eran las reuniones, no son las reuniones normales de jefes de Estado, debatiendo, discutiendo en los rincones, y ahí se decide manifestar el no al ALCA. Por eso yo creo que esa cumbre hemisférica, así como planteó un antes y un después con respecto al modelo de integración y de desarrollo en la región, planteó un antes y después en el rol de los jefes de Estado. Por eso hoy, en mi opinión, hoy los jefes de Estado son conocidos, los jefes de Estado de cualquiera de los países nuestros, son conocidos en toda la región, porque tienen actividad digamos, de relaciones exteriores públicas. Las cumbres son tomadas por los jefes de Estado, hablan los jefes de Estado, se graba o se filma a los jefes de Estado, que son los que están discutiendo. Ahí generan otra historia que se está viendo cómo se resuelve, que es el espacio institucional entre los jefes de Estado y los que tienen que poner en ejecución las cosas, que antes era, digamos, el más tradicional a través de las cancillerías. Pero yo creo que ese fue un hecho muy importante. El segundo hecho importante son los cambios que se producen en el Mercosur, del cual me voy a referir luego. El ALBA, que nace en el 2004, la UNASUR, que nace hace 3 años, esta cumbre de América Latina y el Caribe, que crea la Comunidad de América Latina y el Caribe, que plantea cómo abordar 4 crisis: la financiera, la humanitaria, la energética y la medioambiental. Y todo esto ocurre en los últimos 5 años. De modo que este fenómeno hace que hoy asistamos a un muy fuerte debate, una pugna de intereses muy importante acerca de cuál es el modelo, quiénes son los actores, cuáles se priorizan, cuáles no. Algunos, por ejemplo, suelen decir, bueno, no, es que la integración, la verdad que está en crisis, la integración, no estamos avanzando lo suficiente. Yo diría que la integración no está en crisis, la integración está en lucha. ¿Cómo no va a estar en lucha si a nivel nacional tenemos tantos intereses en juego? Trasladen esos intereses a nivel regional. Es una pugna muy fuerte. Por ejemplo, el UNASUR, particularmente el propio Mercosur, plantea la necesidad de tener un Banco del Sur. Esto es, que los recursos de los estados estén depositados en un banco común de los países del sur, para poder decidir qué es lo que se hace con esos recursos. Porque en general los dineros nacionales están depositados en bancos internacionales. Ahora, imagínense ustedes tomar la decisión de tener un Banco del Sur. La cantidad de recursos que se saca de la banca tradicional y pasa a ser decisión de los estados directamente. ¿Ustedes imaginan que la tradicional banca internacional va a subir a la tribuna a aplaudir y decir, muy bien, usen su dinero, que es hora de que lo usen para ustedes mismos? No, hay pugna, hay pugna. Y así podemos ver en cada tema que tiene que ver con el comercio, con el desarrollo industrial, con los temas culturales, con los temas ciudadanos, hay pelea. Y bueno, y en esa pelea, de una o de otra manera, hay que tomar alguna suerte de partido, porque en esto interviene la sociedad en su conjunto, y yo me permito en este punto preguntarles, además apoyándome en la primera pregunta que hice de cuántos habían trabajado en la carrera los temas de la integración.
Entonces digo, ¿cuántos creen que tienen incorporado en su cabeza, en su lógica, en su mirada, tanto personal, política como profesional, los temas de la integración? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos académicos? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántos empresarios? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuántos sindicatos? Etcétera, etcétera. Vale la pena la pregunta, porque si esto es estratégico y nadie puede solo, si la sociedad no lo tiene en sus manos, ¿en manos de quién queda? Por lo tanto, yo los invito a que reflexionen acerca de esto, particularmente porque vivimos en una zona del planeta que tiene todo lo que el planeta necesita. Acá tenemos alimentos, tenemos agua dulce, tenemos biodiversidad, tenemos minerales, tenemos energía, todo lo que el planeta necesita. La única condición es que estemos juntos y le agreguemos valor, porque hay algo que no hay que olvidarse. Cualquier ventaja natural, cualquier commodity, es de quien le agrega valor. Entonces, el tema de la agregación de valor pasa a ser un tema muy importante que ahí vamos a abordar. Entonces, yo les diría que una postura estratégica de los países tiene que darse, particularmente, digamos, aquí en el sur, al menos en 4 vías. En la vía política, que es lo que comentamos con UNASUR, el tema de los derechos humanos, la democracia. En lo comercial, donde tenemos que encontrar formas de equilibrio superiores. En lo social, que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en este proceso, y en lo productivo. La articulación de estas 4 vías es lo que nos va a ir acercando al tipo de modelo de integración. Yo me permito además en este punto comentarles en lo social. En el año 2003 yo estaba a cargo de un organismo internacional que tenía sede fuera del país, y yo vuelvo aquí y me consultan acerca de qué me interesaba, digamos, el canciller Bielsa en ese momento. Y dice, bueno, ¿qué te interesaría tomar? Y yo dije, mira, a mí me interesaría intentar abrir la Cancillería a la sociedad. A mí me parece que eso es un desafío fenomenal, pero ¿y cómo lo imaginan? Bueno, yo me imagino que necesitamos que de alguna forma la sociedad, o una parte de ella, comprenda el fenómeno del Mercosur, lo aborde, y efectivamente conformamos el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que se dio 3 objetivos. El primero fue invitar naturalmente a las organizaciones sociales, de las más diversas, y primero, informar. Segundo, capacitar. Y tercero, organizar. ¿Cómo hicimos esto? Informamos a través de un boletín diario que se contaba todas las experiencias que había en todo el movimiento internacional. La capacitación le pedíamos a los propios funcionarios de la Cancillería, a los que llevaban temas, a que sean directamente ellos quienes se lo presenten a las organizaciones sociales. Eso fue, digamos, hoy a la distancia visto simpático, pero había muchos colegas que decían, pero ¿cómo le voy a ir a explicar, digamos, a los representantes sindicales, al presidente del Parlamento Indígena, a la gente, digamos, la Organización Mundial de Comercio, pero cuando insistíamos y
y los funcionarios traducían al lenguaje cotidiano temas que se manejaban solo en lo técnico. Iban y se lo presentaban a los dirigentes sociales, se encontraban con una sorpresa fenomenal y volvía todo el mundo encantado de la vida, del interés, de la mirada. Y se juntaron, digamos, como espacio regular 1.300 organizaciones. Ahí estaba desde la Unión Industrial Argentina a la Comisión Interna de Astilleros Río Santiago, la CGT, la CTA, la Federación Agraria, las organizaciones de equidad de género, de derechos humanos, de la juventud. Realmente algo sumamente plural y diverso. Y los invitamos a organizarse en comisiones, se organizaron en 25 comisiones. Comisión de Juventud, de Pequeña y Mediana Empresa, de Agricultura Familiar, etcétera, etcétera. Y hacíamos plenarios. Una vez por mes hacíamos un plenario en el Palacio San Martín. Y ahí estaba, desde Jorge Zorrilleta, el padre de la princesa, que representaba la Unión Industrial, a estos otros sectores. Nunca hubo una intervención que ofendiera a otro. Era como que todos estábamos en el esfuerzo de construir un espacio que no existía. Y el director del Instituto del Servicio Exterior, donde se forman los diplomáticos, cuando vio todo eso decidió abrir el instituto a que los dirigentes sociales vengan a formarse también al instituto, que era un lugar casi sagrado, digamos. Y con un resultado muy interesante, los otros países del Mercosur empezaron a enviar a gente de las embajadas a ver qué es lo que pasaba con esto del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, y empezaron a organizar lo mismo en cada uno de los países. Y ahí el Uruguay, cuando toma la primera presidencia Tabaré Vázquez, le da a su presidencia el nombre de Somos Mercosur. Luego le tocaba a la Argentina y dijimos, bueno, vamos a tomar esa consigna como la consigna que nuclee a las organizaciones sociales. Ese movimiento Somos Mercosur organizó su primer cumbre social, que fue la primera cumbre social del Mercosur, en el año 2006 en la Cumbre Social de Córdoba, a la cual me voy a referir en un ratito. Pero a partir de ahí, cada cumbre, del Mercosur tiene su cumbre social. Acabamos de realizar en la última cumbre del Mercosur, la 10ª cumbre social del Mercosur. ¿Cambió esto la correlación, toda la sociedad? No, pero se dio un paso importante en que sean las distintas miradas sociales las que formen parte de la agenda de debate y de discusión de cómo crear este espacio común. Entonces los sectores académicos, un conjunto de sectores que estaban tal vez un poco alejados, fueron incorporándose, y me parecía interesante hacerles referencia a esto. A mí me gustaría poder dedicarme ahora a abordar un tema específico que en este momento tiene, una gran significación política dentro particularmente del Mercosur, que es el tema de la integración productiva. Cuando yo les vaya a hablar ahora de la integración productiva, les voy a estar hablando de cómo podemos abordar la agregación de valor a nuestras ventajas comparativas y qué rol cumplen los sectores productivos en ese fenómeno. De todas maneras, antes de entrar en la temática de la integración productiva, ¿hay algún tema, hay algo que quieran preguntar, consultar en este momento? ¿Hay algo que les hace ruido o ninguno? ¿Vamos bien? Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Habló del
un sinnúmero de temas, pero me gustaría si puede profundizar un poquito más en el tema del intercambio en el ALBA y el tema del Sucre, cómo funciona, porque bueno, conocemos el Mercosur que se produce en déficit en diferentes países, y bueno, ahí se estudian mecanismos para ver cómo se pueden paliar. ¿Cómo funciona en el ALBA y con el Sucre? Bueno, miren, el Sucre tiene, digamos, en funcionamiento tendrá año y medio, 2 años, está en construcción, digamos, se lanza junto con la creación del Banco del ALBA. Ustedes saben, digamos, si bien en todo Sudamérica el Estado ha pasado a jugar un rol muy significativo, muy determinante en comparación a otras épocas, fundamentalmente en los países del ALBA hay una fuerte impronta pública digamos, y realidades, algunas muy alejadas de la producción. Yo les voy a poner como ejemplo Venezuela. Venezuela es un país que ha vivido y en buena medida vive todavía, digamos, como resultado de la renta del petróleo. No tuvieron un desarrollo productivo, todo se importaba, todo venía de afuera. El mercado, casi en un sentido tradicional, había sectores que lo hacían en Miami. Son 2 horas de avión. La renta era muy importante, muy importante. Yo viví en Venezuela. Yo viví en los años 90 y yo pensaba que conocía Venezuela. En realidad yo conocía la mitad de Venezuela. La otra mitad de Venezuela estaba en los montes, estaba, digamos, era oscuro, era desconocido. Esa gente, que tal vez sea uno de los acontecimientos sustantivos, digamos, de la experiencia de la República Bolivariana, esa gente fue incorporada. La UNESCO acaba de declarar a Venezuela territorio libre de analfabetismo, un hecho realmente trascendente, teniendo en cuenta que la mitad del país estaba en las sombras, pero de todas maneras, todos esos saltos que se dieron no necesariamente van acompañados del proceso de adquirir la cultura del trabajo y la cultura productiva. Este es un tema sumamente complejo que vale la pena dejarlo ahí en un costado. La Argentina es un país con cultura productiva, a pesar de las dificultades, de la destrucción del aparato productivo que se tuvo en un momento. Sin embargo, se preserva esa cultura productiva y otros países del Mercosur miran con sumo interés la Argentina precisamente por esa cultura. En Venezuela no lo tienen. En otro miembro del ALBA es Cuba, donde con toda la experiencia que ha tenido la Revolución Cubana, no hay una sola riqueza natural en ese país. Digamos, por eso han optado por formar médicos, es decir, apuntar a los servicios, porque no hay un solo, digamos, el níquel en alguna medida, pero pues no hay ningún otro beneficio, ninguna otra ventaja. En Ecuador, miembro del ALBA también, aparece el tema del petróleo como un tema clave en su desarrollo local. Bolivia, de más está decirles cuál era la situación de Bolivia. Por lo tanto, lo que apuntó el ALBA es a tratar de generar estas empresas gran nacionales, o sea, que las empresas públicas puedan trabajar de consumo, generar asociatividad, tener mayor potencialidad y detrás de eso ir generando también un sector privado productivo y no especulador. Todo eso necesitaba, digamos, de un mecanismo de intercambio, y ese mecanismo de intercambio es el Sucre. Esta suerte
de moneda que todavía no lo es tal, pero que opera, digamos, como un sistema de pago sobre la base del intercambio de producto, de intercambio en algunos casos de servicio, y les está dando, por lo que conocemos, un resultado, ya les digo, muy interesante. En UNASUR se está mirando el tema, a ver de qué modo podría llegar a aplicarse formas de esa naturaleza. Hay cosas más primarias que se han usado en la región y se siguen usando y que están en la ALADI. La ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración, que tiene sede en Uruguay y que forma parte prácticamente todos los países del Cono Sur y otros como México y otros países, y que tiene un sistema por el cual hay vinculación con los bancos centrales que permite que una negociación internacional pueda ser pagada a través de la ALADI con la garantía, digamos, de los bancos centrales de que va a ser, digamos, el dinero va a estar garantizado, que no va a faltar, como en algún momento ha ocurrido por las situaciones internas de que una venta, por ejemplo, Argentina a Venezuela, tenía dificultad en obtener quien tenía que pagar los dólares para poder pagarlo. A través de la ALADI eso se pudo resolver. Pero, digamos, fíjense que a pesar de todos estos intentos de avance, no logramos tener una herramienta financiera en el sur. Todavía no la tenemos. El ALBA tiene su banco, nosotros estamos discutiendo el Banco del Sur, se está discutiendo con Brasil una suerte de acuerdo entre el BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, con el Banco Nación y el BICE de Argentina, generar una suerte de fideicomiso para poder financiar la integración productiva, pero todavía no lo tenemos. Entonces, curiosamente, uno de los elementos fundamentales, de los 4, que son imprescindibles para poder avanzar en un proceso de desarrollo, esto es, el sector productivo, el sector público, el sector científico-tecnológico y el sector financiero, uno de los 4 fundamentales, no lo tenemos resuelto. Entonces, por eso que se mira la experiencia del Sucre como algo que pudiéramos tener en cuenta. Acá, además, digamos, la dificultad principal es que el banco más poderoso que tenemos en la región, que es el BNDES, el Banco de Desarrollo de Brasil, es un banco que se nutre de los aportes que vienen de la nómina, es decir, de los salarios. Por lo tanto, por constitución de ese banco que tiene ese fondeo, no puede utilizarse para otra cosa que no sea para intereses directos de Brasil. Y por eso el BNDES tiene tanta dificultad para operar en la región. Sí puede financiar un brasilero que va a comprar una empresa en la Argentina, pero no puede financiar, digamos, todavía formas asociativas que se generen entre empresas brasileras y empresas argentinas. Por lo tanto, digamos, estamos en esa búsqueda. Es sin duda un tema clave. Yo les decía que tenemos en la región lo que el planeta necesita y que nos puede conducir, si lo trabajamos bien, nos puede conducir a ser un polo. ¿Por qué no podemos aspirar a ser un polo si tenemos todo lo que el mundo precisa? ¿Es esto, digamos, un divague? Es un tema de decisiones políticas y de medidas que se tomen en ese sentido, particularmente en las condiciones de crisis en las que el mundo está hoy. Entonces no es, digamos, una suerte de exhortación o digamos, de milagro el imaginar de que podemos trabajar detrás de que Sudamérica sea un polo de un mundo multipolar.
Y para eso yo les decía, tenemos que agregarle valor y tenemos que incluir, digamos, competitividad. ¿Quién agrega valor a esas capacidades? Nuestro aparato productivo, es una respuesta obvia. ¿Cuál es nuestro aparato productivo? El 99% de las empresas de Sudamérica son pequeñas y medianas empresas. El 99%. Y fíjense ustedes que si estamos hablando del 99% de las empresas, y yo les pregunto, si ustedes que se han, digamos, especializado en la carrera que se han especializado, no han recibido formación específica sobre el 99% del mercado con el que ustedes van a trabajar, acá hay un problema. Pero en definitiva, si yo les preguntara que levanten la mano los que están vinculados de una o de otra manera con una pequeña o mediana empresa, ya sea por razones familiares, por razones de amistad, de vecindario, y probablemente el 90% de ustedes levanta la mano. Entonces acá estamos en una aparente contradicción que vale la pena ponerlo sobre la mesa, porque no se trata de mirar a la pequeña y mediana empresa como una alternativa, digo, en lo planteado aquí, como una alternativa menor a lo que una gran empresa o una multinacional puede ofrecer, sino que estamos hablando de un momento en el cual ese aparato productivo tiene que pegar un salto y tiene que entrar en una nueva etapa, que es en la etapa de la asociatividad y la complementación para poder agregarle valor a las ventajas que tenemos frente al resto del mundo. Entonces estamos hablando de un tema mayúsculo que tenemos que considerar. Según la CEPAL, todo lo que se invierte, se gasta en apoyo a través de las instituciones públicas, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas en Sudamérica, a ese 99% de nuestro aparato productivo, es el 0,02 del PBI. Fíjense. Es decir que estamos, digo, ante un gigantesco desafío. Si nadie puede solo, si mantenemos asimetrías y si hay que agregar valor a nuestras ventajas, habrá que desplegar un gran esfuerzo de complementación y de asociatividad entre nuestros aparatos productivos. Miren, durante un largo periodo, nuestra región, el sur fundamentalmente, digamos, teníamos una realidad en la cual nuestros países eran hipótesis de conflicto. Después de las dictaduras militares, Argentina y Brasil se tenían mutuamente como hipótesis de conflicto número uno y como hipótesis de guerra. Para que ustedes tengan una idea, la trocha de los trenes entre Argentina y Brasil es diferente porque se había pensado de modo tal de que las tropas no puedan pasar. Los túneles se pensaban para que los tanques no pasen. Y no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de los años 80. Y para hacer frente a esa realidad, los presidentes ya democráticos, Sarney y Alfonsín, se proponen un programa común que se llamó el PICE, el Programa de Integración y Cooperación Económica, para buscar asociatividad entre las empresas, particularmente en los productores de bienes de capital, para superar justamente la hipótesis de conflicto. Y allí, digamos, se incorporó también temas de alta tecnología, como los temas de biotecnología, informática, el tema nuclear,
Y eso ocurrió en los años 80. Se venía en esa dirección del trabajo complementario, asociativo, cuando llegamos a los 90. Llegamos al consenso de Washington, llegamos a la idea de la apertura de los mercados y se reemplazó ese concepto por el concepto comercial, compro, pago, vendo, cobro. A los que, digamos, en el cual a todos nos fue muy bien, pero la cosa no iba más allá de comprarnos y vendernos. Esta situación se mantuvo durante mucho tiempo, durante los 90. Recién en el 2003, un primer acuerdo entre Lula y Kirchner prevén la posibilidad de empezar a abordar algunos aspectos productivos y sociales. Y en el año 2006, en aquella ocasión que yo les mencioné anteriormente que iba a profundizar, en el 2006 realizamos la primer cumbre social del Mercosur en la provincia de Córdoba, en junio del 2006, que se llamó Por un Mercosur productivo y social. En esa ocasión, en esa cumbre, participaron 514 dirigentes sociales de todo el Mercosur. Y se plantea con mucha fuerza a los jefes de Estado, porque se hizo por primera vez en el mismo espacio, se les plantea de que queremos un Mercosur de carácter productivo y queremos un Mercosur de carácter social. Y los jefes de Estado toman este planteamiento que le hacen las organizaciones sociales y se empieza a trabajar el tema de la integración productiva y la integración social. Fíjense, con énfasis en la promoción de emprendimientos productivos regionales que incluyan redes integradas especialmente por pequeñas y medianas empresas y cooperativas. A estos fines, los presidentes instruyeron a los ministros de las áreas vinculadas con la producción a definir las pautas que conformarán el Plan de Desarrollo e Integración Productiva Regional. Reconocieron la urgencia de que el Mercosur adelante una acción articulada para promover el desarrollo social y productivo y en ese sentido instruyen a sus ministros a presentar sus aportes durante la próxima cumbre del Mercosur. Es ahí donde por primera vez, en el 2006, ustedes saben que el próximo 26 de marzo el Mercosur cumple sus primeros 20 años. Y en ese proceso de esos 20 años, recién en el 2006 empezamos a hablar del tema productivo. Efectivamente, los presidentes lo toman, se empieza a trabajar, y en la cumbre de la provincia que se hizo en Tucumán, en junio del 2008, 2 años después, se aprueba el primer programa de integración productiva del Mercosur. Es la primera vez que formalmente se aprueba y se crea el Grupo de Integración Productiva del Mercosur con representantes de los distintos estados, con presencia y participación del sector privado, particularmente pequeñas y medianas empresas, y se aprueban 2 instrumentos más. Uno es el Fondo PYME para Integración Productiva. Se crea un fondo de garantías para garantizar a las pequeñas y medianas empresas que se asocien en el Mercosur. Y por último, se aprueba en esa misma ocasión un programa hasta el 2012 de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación productiva con esta misma orientación. Entonces, en el 2008 se produce también un antes y un después en la mirada de que
de qué es lo que tenemos que hacer en el proceso de integración. En esto, digamos, se genera un debate político bastante profundo. Yo les voy a mencionar al final, digamos, una lista de grandes temas que el Mercosur ha venido abordando, pero este es uno de los que ha generado mayor reacción política porque es un cambio de modelo sustantivo, de comprarnos y vendernos, a producir en común para atender nuestros mercados y atender terceros mercados, es un cambio de enfoque y mentalidad fundamental. Y yo les decía que hay 4 actores que deben participar: el sector productivo, el sector público, el sector científico-tecnológico y el sector financiero. Bueno, lo que sí me permito con toda responsabilidad decir es que ninguno de los 4 sectores tenemos experiencia de cómo hacer la integración productiva. Nuestros empresarios, pequeños y medianos, están en la etapa del aprendizaje de cómo exportar. Y ahora se les plantea, vean, tienen que aprender a asociarse, a complementarse. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se identifica la contraparte? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se consigue un crédito para una sociedad de 2 países? Entonces, digamos, la magnitud del desafío incluye también un desafío, y por eso se lo planteo con especial énfasis, un desafío profesional, prácticamente sin competencia. Ustedes entran en un mercado en el cual este problema no tiene respuestas definidas. No es que hay estudios tradicionales, bufetes o consultoras que tienen una gran experiencia y donde uno puede eventualmente acercarse humildemente a ofrecerse como junior. Acá está todo por inventarse, está todo por hacerse. Hay que, sí. ¿Y es la Unión Europea un modelo a seguir? ¿O con qué habría que diferenciarse? Bueno, a ver. La Unión Europea construye su idea de integración en un momento político particular. A decir verdad, los primeros pasos que se dan conceptualmente en los 50 en la idea de la integración tiene que ver con los fenómenos que quedaron después de la finalización de la Segunda Guerra en el 45, el Plan Marshall, la idea de crear una fuerza sólida frente a lo que era la Unión Soviética. Había un conjunto de factores que llevaban a una mirada muy vinculada a la propia reconstrucción. Porque ahí también se plantearon la problemática de que quién podía solo. Pero ahí lo hicieron con un concepto de supranacionalidad superior al que tenemos nosotros. Nosotros en el Mercosur tenemos un acuerdo de estados, es intergubernamental, y toda decisión que se toma en el Mercosur tiene que ser respaldada y aprobada nacionalmente para que pueda adoptarse como una decisión Mercosur. Somos una estructura intergubernamental. Europa apuntó más a la supranacionalidad. Creó una fuerte estructura en Bruselas interna y aprovechó el desarrollo para poner en marcha programas de enorme trascendencia. Yo recuerdo, por ejemplo, el programa Eureka, que buscaba la asociatividad de empresas pequeñas, medianas de cierta envergadura, en el campo tecnológico, y con el extremo del proyecto Eureka fue el Airbus, donde se terminó fabricando en distintas partes que se incluían para la terminación de este tipo de productos, realmente muy exitosos. Pusieron en marcha un programa, el Europartenariat, para, digamos, ayudar a las empresas a poder conocerse, a poder
trasladarse y a poder negociar las formas asociativas. Contaban con muchos recursos. Tomaron decisiones, por ejemplo, de que zonas como el País Vasco, que tenía su economía basada en los astilleros, que era más rentable que los astilleros que estuvieran en Finlandia. Y los sacaron del País Vasco y fueron a Finlandia, reconvirtieron la industria en el País Vasco, y hoy el País Vasco es una de las regiones que tiene más alto nivel de vida de toda Europa, basado en la pequeña y mediana empresa. Entonces, ellos han construido todo un espacio común, han avanzado en la generación de una moneda común. Hoy vale la pena preguntarse si con todos estos avances es comprensible la crisis. Yo creo que justamente en el origen la crisis pasó por encima de toda esta construcción colectiva, y el manejo indiscriminado de la banca terminó destruyendo en el fondo una fuerte construcción común que hicieron los Estados europeos. Nosotros con el Mercosur nos inspiramos en la Unión Europea en la idea del mercado común, pero con una realidad objetivamente muy diversa. En primer término, digamos, quienes fueron, digamos, la Alemania y la Francia de la Unión Europea, teóricamente es hoy Brasil y Argentina. Pero, sin embargo, dos países con, digamos, con un grado de subdesarrollo importante, con contradicciones y con pobreza muy significativa. Es decir, la capacidad que hoy tenemos de poder generar un fenómeno como el que generó Europa está a la vista, está como posibilidad, pero tenemos realidades distintas, tenemos incluso urgencias distintas. Yo les voy a comentar ahora que todos los intentos por acercar a una suerte de Estado común de naciones es un desafío muy difícil. Yo creo que no tenemos otra alternativa que avanzar en esa dirección. Creo que la magnitud de los desafíos que en cada país existen obligan a eso. Les pongo un ejemplo. Brasil, como ustedes saben, acaban de descubrir, petróleo a mansalva, digamos, en el océano, pero resulta que hay que explotarlo a 300 kilómetros para adentro. No es con las plataformas tradicionales. Hay que construir barcos para poder hacerlo. ¿Con quién construyen los barcos? Y hoy Brasil está hablando en el Mercosur de cómo se suman capacidades y cómo se negocia en conjunto con quienes tienen que poner parte de otros lados. Porque si no, no estarán en capacidad de poder dar respuesta a la explotación del petróleo, y tendrán que darlo a terceros intereses. Y perderán entonces, digamos, la semejante riqueza como la que tienen. Así que, digamos, es alrededor de esto que están los grandes desafíos. Sí, Raúl, sí. Para comenzar, tendríamos que ponernos de acuerdo en intentar construir por lo menos un parlamento en UNASUR. ¿Vos lo ves posible? ¿Se discutió en el UNASUR eso? ¿Hubieron apoyos de algunos presidentes? Bueno, miren, ya que estamos en este punto, voy a saltar para después volver eventualmente. Miren, en el Mercosur, en estos 20 años, pero particularmente, como decía, desde el periodo que se decide avanzar en estructuras más sólidas, el Mercosur ha establecido, en primer lugar, el FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, donde se reúnen anualmente alrededor de 100 millones de dólares para proyectos que tengan en primer lugar una mirada de integración y con acento principal en los países de menor desarrollo relativo, esto es Paraguay y Uruguay.
El FOSEM tiene en este momento más de $1.000 millones. Se está aplicando de una manera interesante y el aporte que se hace es de los 100 millones, Brasil aporta 70, Argentina 27, Uruguay 2 y Paraguay 1, y se aplica a la inversa. Argentina y Brasil solo pueden usar el 10%, el resto lo usan Paraguay y Uruguay. Se creó el foro de gobernadores e intendentes, porque si el territorio no está dentro, no hay manera de poder generar genuinamente este proceso. Se decide crear el Parlamento del Mercosur. Parlamento que, por la cantidad de intereses que hay, no fue muy sencillo su construcción. En primer lugar, porque la primera etapa, todavía no concluida, es que los miembros del Parlamento del Mercosur son elegidos entre los parlamentarios ya electos por parte de cada uno de los parlamentos. Pero ahora la decisión es que los parlamentarios del Parlasur son elegidos en elección directa junto con las elecciones nacionales en los países. Y acá hubo un gran debate de cómo se componía. En definitiva quedó compuesto Brasil con 75 diputados, Argentina 43, Paraguay 18 y Uruguay 18. ¿Por qué esta diferencia? Porque es necesario que cada estado, que cada provincia, que cada región tenga representantes parlamentarios, que se debata en cada uno de los lugares quién los representa y con qué programa. Pero esto naturalmente trae desproporciones y asimetrías, cómo se hace. Entonces se están estableciendo las normas, hay varios proyectos, las normas para que no puedan prevalecer los intereses de uno o dos países sobre los demás. Tiene que haber un respeto a las diferencias de participación. Se generó, como yo les comentaba, el Banco del Sur, se creó el Instituto Social, que tiene sede en Paraguay, está, digamos, tiene a su cargo la promoción de iniciativas sociales, participan los ministros de Desarrollo Social, está con mucho movimiento. También en Paraguay está el tribunal, que todavía no es un, digamos, es un mediador en la práctica, se va en el camino de que opere como un tribunal independiente de justicia. Se logró eliminar hace muy poco tiempo, un año, el doble cobro de los aranceles. Nosotros teníamos un problema. Resulta que cuando un producto entraba al Mercosur, todavía entra al Mercosur, tiene que pagar el arancel externo común, promedio del 12%, en cada uno de los países que entra. Entonces, si entra por Uruguay, paga el 12%. Si ese producto tiene que venir a la Argentina, vuelve a pagar el 12%. Si tiene que ir a Paraguay, vuelve a pagar el 12%. Con lo cual, obviamente, perdemos competitividad frente a otros lugares del mundo. Es decir, que quieren negociar, quieren traer sus productos acá y resulta que les cobramos. ¿Cómo negociamos igualdad de tratamiento o que no nos pongan del otro lado aranceles como los que existen particularmente en el campo agrícola y que esta semana, ahora, se está debatiendo entre Mercosur y Unión Europea cómo podemos encontrar formas de vinculación, pero lo que está en discusión justamente son estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dificultaba poder resolver este tema del doble cobro del arancel? Que Paraguay decía, bueno, pero nosotros
nosotros no tenemos puerto, por Paraguay no va a entrar nada. Si todo entra por otro lado y se cobra en un solo lugar, nosotros quedamos fuera de juego. Entonces hubo que construir, cosa que se logró, se hizo y tuvo éxito, construir un mecanismo para que haya una distribución equitativa de todas las acreencias que obtengan las aduanas por la entrada de productos. A través de todo un sistema informático complejo, hoy eso se resolvió y ya ahora se elimina el doble cobro y los productos que entran al Mercosur pagan una sola vez. Se aprobó el Código Aduanero, todo un tema que llevó años de discusión. Cómo resolver todos estos intereses diversos. Se acaba de decidir hace tal vez un mes y medio, la elección del alto representante general del Mercosur, que va a ser la autoridad, digamos, máxima del Mercosur desde el punto de vista de la representatividad. Esto no existía, lo que teníamos nosotros era antes, digamos, un presidente de la CRPM, que era la coordinadora de representantes permanentes, que fue Chacho Álvarez y antes había sido Duhalde. Ahora se creó el cargo del alto representante general y fue elegido Samuel Pinheiro Guimarães, que hasta la presidencia de Lula fue el ministro de estrategia del país y fue el secretario general de Itamaraty de la Cancillería. Alguien muy respetado, con una formación muy sólida y que indudablemente le va a dar, digamos, al Mercosur un grado de presencia muy importante. Se creó al mismo tiempo la unidad de participación social que va a depender de este alto representante. Se avanzó notablemente en la vinculación con los países asociados. UNASUR creó las condiciones para poder avanzar. Hay países de la región que están pidiendo entrar al Mercosur. Nos queda ahí una asignatura pendiente, que es que Paraguay termine de aprobar su parlamento el ingreso de Venezuela al Mercosur. Ustedes saben que Venezuela decidió ingresar al Mercosur hace ya varios años. Lo aprobó el Parlamento uruguayo, el Parlamento brasilero, el Parlamento argentino y falta el Parlamento paraguayo. Ahí ha habido una serie de contradicciones. El tema del ingreso de Venezuela es un tema políticamente y estratégicamente sustantivo. La energía no es pequeño ingrediente en un proceso de integración y de asociatividad. Y acá me permito, yo no sé si ustedes, digamos, conocieron o conocen a Helio Yaguaribe, que es un muy importante académico de una mirada en general de centro-derecha, distante, absolutamente de miradas, digamos, de simpatía política hacia Venezuela. Y él nos decía, nos explicaba, que en los años 80, cuando se decide avanzar en la conformación del Mercosur, los países desarrollados de la región plantearon que aceptarían que Argentina y Brasil se integren, que esto implicaría la suma de la capacidad de producción de alimentos y la capacidad de desarrollo industrial, lo cual es mucho. Sin embargo, dos condiciones: que haya dos países que no entren, uno Venezuela y el otro Chile, porque decían, juntar alimento e industria es mucho, pero si le agregamos energía y Pacífico es demasiado.
Y en los años 80 estaba Carlos Andrés Pérez en Venezuela. No estaba Chávez. El problema no era Chávez. El problema era el petróleo. Entonces, hoy, todo este debate aparente acerca de que si Venezuela forma parte o no forma parte, las características propias de la política nacional venezolana, eso no constituye el fondo sustantivo de las dificultades del ingreso de Venezuela al Mercosur. Y bueno, francamente lo creemos absolutamente necesario. Por otra parte, esto nos tiene que, el ingreso final de Venezuela va a impulsar aún más poder avanzar en algunos otros temas que no han tenido suficiente desarrollo, como los temas del conocimiento y la interacción cultural. Yo les decía que necesitamos que nuestras empresas se asocien, se complementen. Dicho sea de paso, estamos avanzando dentro del grupo de integración productiva que les mencioné, del cual formo parte por la Argentina. Estamos avanzando en el tema de petróleo y gas, cadena de proveedores, automotriz, cadena de proveedores, en el tema eólico, en el tema generación de alimentos, en el tema fitosanitario, en el tema naval, en la construcción de aviones, en las cadenas alimentarias a través de las fronteras. Estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo del grupo de integración productiva de las Misiones, que incluye la provincia de Misiones, sur de Brasil y sur de Paraguay, porque es un lugar de carácter absolutamente estratégico. Entonces, digamos, estamos avanzando seriamente en estos planos. Pero yo les hablaba del tema cultural, y vuelvo sobre eso y vamos terminando. El tema cultural, porque cuando un empresario alemán se sienta a conversar de un negocio con un empresario francés, probablemente tenga un intérprete al lado que lo ayude a entenderse. Entre nosotros, como hablamos todos español, creemos que eso no es necesario. ¿Cómo vamos a tener un intérprete donde se junta un argentino y un venezolano a discutir un negocio en común? Y sin embargo, las culturas son profundamente diferentes y las palabras no quieren decir exactamente lo mismo en un lugar y en otro. En Venezuela, por ejemplo, no se acostumbra a decir no, hay tonos de sí. Ya tenemos alguien que vivió mucho tiempo en Venezuela, ¿verdad? O conoce bien Venezuela, más que haber vivido mucho. Bueno, no se dice no. Entonces un empresario va y negocia, no le dijeron que no, y cree que sí. Y vuelve contento que cerró el negocio, no lo cerró. No lo cerró. El tema del intérprete, para poder entenderse, también forma parte de este desafío cultural fenomenal. Yo les permito contarles una anécdota. Cuando hace años Venezuela, el Uruguay, en el plenario del Mercosur, vino a anunciar su decisión de incorporarse al Mercosur, lo hizo su ministro de Integración, Gustavo Márquez. Entonces anuncia la decisión de Venezuela de incorporarse al Mercosur. Y percibe que todos los funcionarios que representan a los otros países lo miran con interés, pero nadie reacciona claramente. Naturalmente él se sorprende, termina la sesión, me conoce, sabe que yo viví en Venezuela, y me dice, chico, ¿qué pasa? ¿Por qué a nadie por qué no ha habido una reacción más positiva al planteamiento nuestro de incorporarnos? Entonces digo, pero ¿ustedes quieren incorporarse al Mercosur? Pues por supuesto. ¿Y por qué no lo decís? ¿Cómo? Yo lo dije. No. Vos lo que planteaste fue otra cosa. No, caramba, dice. ¿Pero cómo? ¿Y cómo tendría que decirlo? Entonces yo le digo, yo creo que habría que plantear la cosa
de esta manera porque vos hablás venezolanés y nosotros hablamos argentinés y los uruguayos hablan uruguayanés y cada uno tiene su manera. Entonces nadie tiene que sentirse mal, pero y ustedes van a respetar las normas. Bueno, si lo dije, las normas de claro. No lo dijiste. Bueno, ¿y cómo tendría que decirlo? Bueno, desde esa conversación él va al plenario, vuelve a plantear las cosas, las dice como conversamos y todo el mundo se para y aplaude. Entonces nos quedó esta historia del venezolanés como parte de toda una anécdota, pero que me permito contarlo porque eso ocurre, por ejemplo, cuando se negocia entre pequeños y medianos en Brasil o entre pequeños y medianos en Paraguay. Entonces, ¿por qué se los menciono con fuerza? Porque probablemente forme parte de los desafíos profesionales que ustedes tengan en hacer frente a esta nueva realidad y en cómo ustedes, no solamente en la comprensión del fenómeno global, pueden contribuir desde la especialidad, desde el profesionalismo, a construir este gigantesco desafío que tenemos hoy, porque en definitiva, alguna vez mencioné en esta clase que Víctor Hugo decía que una idea puede ser más fuerte que todos los ejércitos del mundo cuando el tiempo de esa idea ha llegado. Y hoy estamos en el tiempo de la integración. Bueno, muchas gracias.